Hola a todos, bienvenidos a Charlando con Didi. El podcast de hoy lo quiero comenzar invitándolos a hacer un ejercicio mental, algo simple pero en realidad profundo. Quiero que piensen en cualquier palabra, pero no solamente en las letras que componen esta palabra, sino que piensen en lo que evoca, en lo que nace en sus mentes a través de esta palabra. Puede ser la calidez de una voz, el olor de un espacio o un recuerdo de infancia. Ahora les pregunto, ¿en qué idioma resonó esa palabra entre sus cabezas? En la gran mayoría va a ser en nuestra lengua materna, es decir, en el español. No es una elección consciente, es un reflejo de nuestra arquitectura mental. Muchas veces solemos creer que el lenguaje es una simple herramienta, es como un código de barras que le ponemos a los objetos para poder intercambiarlos con otros. Pensamos que, por ejemplo, la palabra casa es lo mismo aquí y en otro país, y que hablar otra lengua es solo cambiar la etiqueta de los objetos. Pero lo que nos muestra la ciencia lingüística es que esto es un profundo error. El lenguaje no es un espejo que refleje la realidad. El lenguaje es el lente con el que nosotros la construimos. Hoy vamos a hacer una reflexión respondiendo 3 preguntas. ¿Qué papel cumple la lengua materna en nuestro pensamiento y en nuestra cultura? ¿Cómo moldea nuestras habilidades cognitivas? Y, finalmente, ¿cómo se evidencia este impacto invisible en nuestra vida cotidiana? A través de la intersección entre las funciones del lenguaje y la lingüística cognitiva, vamos a descubrir que nuestra lengua materna es en realidad el mapa de nuestra mente. Vamos a comenzar respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué papel cumple la lengua materna en el pensamiento y la cultura? Bueno, desde la perspectiva de la lingüística contemporánea, la lengua materna es el intermedio diario imprescindible entre nosotros y lo que llamamos realidad. Cuando un niño nace, el mundo es un caos de estímulos. Hay luces, texturas, sonidos. Es la lengua materna la que llega a poner en orden este caos. Nos enseña a categorizar, a separar lo importante de lo secundario. La lengua materna es el vehículo donde viaja la cultura de un pueblo. No aprendemos palabras aisladas, aprendemos formas de interpretar la vida. Por ejemplo, en las lenguas indígenas del Amazonas o de la comunidad inuit en el norte del continente, existen decenas de palabras distintas para describir tipos de verdes o tipos de nieves, distinciones que para un hispanohablante urbano son invisibles. ¿Pero por qué? Porque su supervivencia y su cultura dependen de esa precisión. La lengua materna encapsula los saberes acumulados por generaciones. Si una lengua muere, no se pierden solo palabras, se apaga una única forma de entender el universo. Además, si recordamos las funciones del lenguaje que planteaba Roman Jakobson, la lengua materna es la que nos entrena en el mundo de los significados. Antes que comprendamos las reglas de la gramática o la sintaxis de la escuela, nuestros esquemas mentales ya están inundados de sentido a través del afecto, de la función emotiva y la fatiga en el hogar. Es la lengua de las madres, de los primeros regaños, de las primeras muestras de amor. Es literalmente el tejido con el que se construye nuestra identidad. Esto nos lleva directamente a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo influye la lengua materna en el desarrollo de nuestras habilidades cognitivas? Aquí es donde la lingüística cognitiva nos ofrece las respuestas más fascinantes. Esta corriente rechaza la idea de que el lenguaje funciona de forma aislada en nuestro cerebro. Al contrario, el lenguaje comparte la misma estructura y destreza que el resto de nuestros procesos mentales, como la memoria, la atención y la percepción. Es nuestra lengua materna la que determina cómo estructuramos el tiempo, la casualidad y el espacio. Consideremos cómo pensamos en el tiempo. En español e inglés, concebimos el tiempo de manera horizontal. El futuro está adelante y el pasado está detrás. Decimos cosas como dejar el pasado atrás, mirar hacia adelante. Sin embargo, existen algunas lenguas como el Aymara en los Andes, donde el pasado está adelante porque es
lo que ya conocemos y podemos ver con nuestros ojos, mientras que el futuro está atrás porque es desconocido y no lo vemos. Esta pequeña diferencia gramatical cambia por completo la forma en la que el cerebro procesa la memoria y la planificación del futuro. Nuestra L1 nos dota de lo que la lingüística cognitiva llama experiencia corpórea. Aprendemos a razonar el mundo abstracto a través de las metáforas basadas en nuestro propio cuerpo y en nuestra lengua nativa. Cuando resolvemos problemas cognitivos complejos, cuando argumentamos o cuando creamos una idea abstracta, recurrimos a estos esquemas conceptuales internos que se asentaron en nuestra infancia. La lengua materna es la base de nuestra agilidad mental, pues es el software original con el que nuestro cerebro aprendió a procesar los datos del entorno. Quiero compartir con usted unos ejemplos muy claros de nuestro propio entorno que ilustran esta influencia invisible pero omnipresente. Pensemos en algo tan cotidiano como la palabra antier o expresiones muy propias de nuestra cultura como ahorita. Para un extranjero, la palabra ahorita puede ser un dolor de cabeza cognitivo. ¿Qué significa? Significa ya, en 5 minutos, nunca más tarde. Para nosotros, nuestro cerebro procesa instantáneamente el contexto pragmático de ese ahorita, gracias a los esquemas mentales de nuestra lengua. Otro ejemplo ocurre en los procesos de bilingüismo o cuando intentamos aprender una segunda lengua, que es lo primero que hacemos de manera manual, traducir mentalmente hacia nuestro L1. Si estamos aprendiendo inglés y escuchamos esa frase, nuestro cerebro viaja inmediatamente a buscar el significado en los esquemas ya representados de nuestra lengua materna. Buscamos el sentido primero, porque nuestra mente se niega a procesar estructuras vacías, necesita el anclaje de la lengua que ya está dominada. En mi propia vida he notado que cuando la gente pasa por situaciones de alta intensidad emocional, así como un susto repentino o un dolor inmenso, casi todas las personas, sin importar cuántos idiomas hablen o cuántos años lleven viviendo en el extranjero, gritan, lloran o expresan sus emociones en la lengua materna. ¿Pero por qué? Porque la función emotiva del lenguaje está cableado en las zonas más profundas de nuestro cerebro, a través de la lengua de nuestra infancia. Es la lengua en la que el sentido y el ser se vuelven uno solo. Llegando al final de este recorrido, podemos concluir que la lengua materna no es simplemente una materia que aprobamos en la escuela ni un conjunto de reglas ortográficas que debemos memorizar. La lengua materna es un ecosistema donde habita nuestra mente. Como hemos visto a través de la lingüística cognitiva y de las funciones comunicativas, la forma en que amamos, la forma en que recordamos, la forma en que resolvemos un problema y la forma en que nos relacionamos con nuestra comunidad está profundamente arraigada por esas primeras palabras que escuchamos al nacer. Nuestra lengua nos da una patria mental. Por esto, como reflexión final, en un mundo cada vez más globalizado donde muchas veces se prioriza la adopción de lenguas extranjeras como el inglés por razones comerciales, no debemos olvidar el valor sagrado de cuidar y enriquecer nuestra propia lengua materna. Cuidar nuestra lengua es cuidar nuestra cognitiva, es mantener vivos los hilos invisibles que nos unen a nuestra cultura y a nuestros pasados. Apreciemos nuestras palabras locales, la musicalidad de nuestros acentos, nuestros modismos, porque al final del día, sentir, hablar, pensar en nuestra lengua materna es la forma más pura de mantener viva nuestra cultura y de apreciar lo que somos.